Buenas tardes, mi nombre es Iribel Jiménez Rodríguez. Estará hablando sobre las revoluciones burguesas y la educación en el siglo XIX. Las revoluciones burguesas y la educación en el siglo XIX. El término anarquismo es de origen griego y significa sin autoridad ni poder. Esta ideología, junto con el marxismo, constituye una de las corrientes del socialismo. Ambas, anarquismo y marxismo, coinciden en la crítica al capitalismo y en la necesidad de su eliminación, pero difieren radicalmente en cuanto a los métodos para conseguirlo. De hecho, a lo largo del siglo XIX, ambos pensamientos se fueron alejando progresivamente hasta convertirse en inconciliables. Que se le ve antagonistas. El anarquismo estuvo muy influido por la idea rousseauiana de que el individuo es bueno por naturaleza y es la sociedad o el Estado de sus instituciones quien destruye su felicidad. Alcanzó su máxima influencia en el seno de sociedades escasamente industrializadas, España, Italia y Rusia, en tanto que países más avanzados tuvo mayor peso el marxismo. En España el anarcosindicalismo se materializó en la creación de organizaciones como la CNT, Confederación Nacional de Trabajo, que jugaron un importante papel en el primer tercio del siglo XX. Pensadores anarquistas. Destacan tres figuras. Pierre-Joseph Proudhon fue muy relacionado con el grupo de los socialistas utópicos, de quien fue contemporáneo. Se le considera el fundador del anarquismo. Sus escritos son posteriores a 1848. Criticó el juego parlamentario, sosteniendo que el sufragio universal es fácilmente manejable por la propaganda de los partidos burgueses. Confió en la vía pacífica y en la ayuda mutua como formas de conseguir la liberación del hombre, siendo ajeno a los anarquistas que alentaron el uso de la violencia. Bakunin, 1814-1876, fue el primer teórico anarquista en representar su pensamiento de una manera sistemática. Propuso la colectivización de los medios de producción, capital, tierra, industria, etc., pero no han sido los frutos que se obtienen de ellos. En esto difería de la postura más radical de Kropotkin, que sostenía que dichos frutos también deberían de ser propiedad colectiva. Según Bakunin, el Estado y otras instituciones como la Iglesia, el Ejército, han de ser reemplazados por una federación de comunas creadas de forma espontánea. Minimizó el papel de los partidos políticos revolucionarios como instrumento de transformación social igualmente rechazó el juego político parlamentario. Kropotkin, aristócrata ruso anifarista, estuvo muy influido por las ideas de Bakunin, a quien apoyó en la primera internacional frente a Marx. Abogó por una sociedad sin Estado, donde el trabajo intelectual y manual estuviesen separados y los hombres practicaran el apoyo mutuo, libertad, la solidaridad y la justicia. Kropotkin atentó la acción de los obreros de la vía sindical no política, siendo el representante del denominado anarcosindicalismo. Ahora vamos con Gestoriel, sindicalista francés. En su obra Reflexión sobre la violencia en 1908 defendió la huelga general y la acción violenta como medios para destruir el Estado capitalista. Sus principios inspiraron en buena medida al movimiento fascista de Mussolini y tuvieron cierta influencia sobre Lenin. Ahora hablamos del sindicalismo. Es la parte del movimiento obrero que se organiza mediante sindicatos, una organización que reúne a los trabajadores a partir del trabajo que desempeñan con el fin de defender sus intereses comunes entre los empleadores y los gobiernos. Aparecida en el siglo XIX, en algunos países la palabra sindicato también se utiliza para demostrar a las organizaciones patronales. La forma inicial de organización del movimiento obrero se conoce con el nombre de societarismo. Mientras París, Lyon e Irlanda eran testigos de levantamientos obreros agudizados por la grave crisis económica del momento, en Inglaterra se abolía la esclavitud, proceso que llevó de 1833 a 1838. En junio de 1836, la Asociación de Trabajadores de Inglaterra elaboró la Carta del Pueblo, exigiendo el voto universal y secreto. Se les conoció como los cartistas. Dentro del sindicalismo se distinguen diferentes corrientes.
Tenemos la primera, que es la corriente reformista. Tenía como finalidad mejorar la condición de la clase obrera. Se centró en lograr leyes sociales, pero también apuntó objetivos políticos como el sufragio universal. También tenemos lo que es la corriente revolucionaria. El objetivo principal es la conquista del poder por el proletariado, que se lograría por medio de una revolución. Las mejoras económicas y políticas del sindicato servían de aprendizaje para la clase obrera. Tenemos también sindicalismo anarquista o anarcosindicalismo. Proponía la separación entre la acción sindical y la acción política. El deber del sindicato era educar a sus militantes en la valoración y el orgullo por el trabajo manual. Rechazó toda actividad política. El arma a emplear para realizar la revolución social era la huelga general. La huelga general revolucionaria. El abandono masivo del trabajo. El Estado y la sociedad capitalista morirían solos y en su lugar se establecería la sociedad anarquista. Esta corriente tuvo mucha influencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en los países latinos. Ahora hablaremos lo que es los años de la Internacional. En 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, la primera central sindical mundial de la clase obrera. Ese mismo año se reconoce en Francia el derecho a la huelga como uno de los derechos fundamentales del individuo. Continuamos con la Segunda Internacional, finales del siglo XIX. En 1889 se fundó la Segunda Internacional, cuyo primer congreso se le celebra en París el 14 de julio. Este congreso declara al 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, en conmemoración de los 5 huelguistas ejecutados en mayo de 1886 en Chicago. Desde entonces ha sido un día de movilización global sincronizada de los trabajadores del mundo. Además, adoptan la reivindicación de la jornada de 8 horas. El positivismo es la corriente filosófica creada por el francés Auguste Comte, según la cual las ciencias positivas nos permiten conocer con objetividad los hechos por medio de las leyes que estos descubren. Escobar, Valenzuela, 2014. Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y tendencia constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. En general, se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico y por esta vía de control de las fuerzas naturales. Los dos componentes principales del positivismo, la filosofía y el gobierno, o por rama de conducta individual y social, fueron más tarde unificados por Comte en un todo bajo la concepción de una religión en la cual la humanidad era el objeto de culto. Numerosos discípulos de Comte rechazaron, no obstante, aceptar este desarrollo religioso de su pensamiento porque parecía contradecir la filosofía positivista original. Muchas de las doctrinas de Comte fueron más tarde adaptadas y desarrolladas por los filósofos británicos John Stuart Mill y Herbert Spencer, así como por el filósofo y físico austríaco Ernst Mach. La historia de la educación en el siglo XIX. El siglo XIX se caracteriza por grandes cambios como por ejemplo el liberalismo, el capitalismo, los nacionalismos, el anarquismo, el socialismo. También son importantes hechos como el movimiento obrero, la separación de poderes, el constitucionalismo o la desaparición de la monarquía. Es ahora cuando hay un enorme crecimiento demográfico, se desarrollan los medios de transporte, se produce la migración del campo a las grandes ciudades. En el siglo XIX se organizaron los sistemas nacionales de escolarización en los principales países europeos. Los planes de estudio se diseñaron sobre unas bases para mantener un orden en la enseñanza de cada disciplina. Estas fueron la lógica en la búsqueda de la verdad, la comprensión de la obra Dios, el humanismo como formación. Pestalozzi fue uno de los pedagogos más importantes del siglo XIX junto a Herbert. Pestalozzi era partidario de las ideas ilustradas e impulsor de los sistemas nacionales de escolarización.
Su principal objetivo fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño, que debía aprender de sus propias experiencias. Sus ideas tuvieron gran influencia en las escuelas de toda Europa primero y más tarde en el resto del mundo. La Universidad Napoleónica puso énfasis en la formación profesional. En el siglo XIX, con la llegada de Napoleón al poder, se creó esa institución para controlar y regular todos los aspectos de la enseñanza en cualquier nivel educativo, denominada la Universidad Imperial. La Universidad Napoleónica era una institución sometida a los deseos del emperador, en donde la única autoridad que se decía era la del poder central, incluyendo el nombramiento de sus funcionarios, algunos de ellos militares, quienes llegaban a ejercer frecuentemente el poder por medio de las armas. Los aportes de esta universidad fueron: este enfoque sirvió de modelo en la España a mediados del siglo XIX, plasmado en la creación de escuelas especiales. Se buscó la creación mutua entre la primaria y la universidad. El modelo de la Universidad Napoleónica se caracteriza por ser una organización fuertemente centralizada. La revolución industrial y la instrucción. La educación a partir de la revolución industrial contribuye a un desarrollo económico y predominaba una pedagogía grupal, y se tenía que maximizar relación entre un maestro y un grupo de estudiantes. En esta época se empezó a implementar una pedagogía acorde a los obreros de la revolución industrial, que actuaba sobre el cuerpo del niño, lo disciplinaba, se intentaba lograr un orden, instalar una postura correcta, el silencio y la sumisión hasta cuando no los estaban observando. La revolución industrial influyó sobre la educación, provocando iniciativas de cambio que dieron un rumbo particular a los desarrollos de distintos tipos de pedagogías, tanto de forma directa como la educación en las fábricas como indirecta, reuniendo a la población en centros urbanos cuando las condiciones necesarias para provocar el cambio. La historia de la educación en el siglo XIX. En el siglo XIX se organizaron sistemas nacionales de escolarización en los principales países europeos. Los planes de estudio se diseñaron sobre unas bases para mantener un orden en la enseñanza de cada disciplina. Estos fueron la lógica, en la búsqueda de la verdad, la comprensión de la obra de Dios y el humanismo como formación. Pestalozzi fue uno de los pedagogos más importantes del siglo XIX, junto a Herbart. Pestalozzi era partidario de las ideas ilustradas e impulsor de los sistemas nacionales de escolarización. Su principal objetivo fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño, que debía aprender de sus propias experiencias. Llamamos revolución burguesa o revolución liberal al cambio violento, radical de las instituciones políticas de una sociedad llevada a cabo por la burguesía. Estas se han ido sucediendo a lo largo de la historia desde la Baja Edad Media, aunque el término revoluciones burguesas se centra en una serie de ciclos revolucionarios que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Las revoluciones burguesas impulsan la soberanía popular, propiciando elecciones democráticas para la selección de autoridades que anteriormente detectaban el poder por motivos divinos o hereditarios. La educación marxista buscó suprimir la degradación y la unilateralidad en la que vivía inmerso el hombre capitalista. Son fines de la educación la consecución del hombre nuevo, politizar y socializar a todos mediante la ideología marxista, preparar al alumno para el trabajo productivo, lograr que desaparezcan las múltiples alineaciones por las que el hombre llega a ser extraño a sí mismo. Y como metas más inmediatas está la desaparición del analfabetismo, que en Rusia ascendía al 75% a principios del siglo, la formación técnica de la clase obrera, la elevación del nivel escolar. La teoría marxista de la educación gira en torno a la satisfacción de las necesidades vitales y la preparación del hombre para superarlas. Como esta es la idea dominante en la escuela, se dice de que este es el reino de las necesidades y el eje de ese reino es el trabajo.
El papel de la mujer en el siglo XIX. La mujer en el siglo XIX ocupaba un papel secundario, siempre detrás del hombre. La sociedad era muy católica y la iglesia defendía que el papel de la mujer era el de una esposa, obediente y ama de casa, al cuidado y servicio de su familia, y solo el hombre se tenía que dedicar a cosas importantes. Nacimiento de la nueva educación. El uso de ese nombre nos remite a un movimiento desarrollado a partir de los últimos años del siglo XIX en relación con determinadas ideas sobre la educación y sus prácticas que en Europa y en distintos países del mundo emergieron a contrapelo en la educación tradicional, fruto ciertamente de una renovación general que valoraba la autoformación y la actividad espontánea del niño. En oposición a una pedagogía basada en el formalismo y la memorización, en el didactismo y la competencia, en el autoritarismo y la disciplina. La nueva educación reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia, se centra en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía. Y hasta aquí ha llegado mi exposición sobre las revoluciones burguesas y la educación en el siglo XIX. Muchas gracias.